Buenas tardes, profesor. Bueno, nuestro tema es marcadores moleculares. Mi grupo está conformado por María Camila Espuntar, Adriana Bravo y mi persona, Dana Turcán. Como introducción tenemos que la selección asistida por marcadores moleculares revoluciona el mejoramiento genético al permitir la identificación directa de genes de interés. La biología molecular ha acelerado de características deseables en plantas y animales, superando las limitaciones de los métodos tradicionales. La selección genética ya no depende de la observación fenotípica, sino del análisis detallado del ADN. ¿Qué son los marcadores moleculares? Los marcadores moleculares son secuencias identificables de ADN que se encuentran en determinados lugares, como el locus del genoma, es decir, en los cromosomas, y que puede ser de un gen o una región no codificante. Estos tienen herencia mendeliana y no son afectados por el ambiente, es decir, que son caracteres cualitativos, y se utilizan para rastrear la herencia de genes específicos o para mapear regiones del genoma. Los marcadores dentro del genoma pueden tomar las siguientes posiciones. Pueden encontrarse dentro de los genes, es decir, que los marcadores moleculares se encuentran dentro de la secuencia del gen. Estos marcadores permiten estudiar la herencia del gen observando cómo pasan de una generación a otra, es decir, cómo los hijos lo heredan de los padres. En las plantas es muy importante ya que permiten identificar cómo se hereda la resistencia a enfermedades, la tolerancia a sequía, entre otras. Además, permite identificar mutaciones, esos cambios que existen en el ADN que pueden ocasionar enfermedades, además de identificar y analizar la variabilidad de una población. Bueno, los marcadores también pueden encontrarse entre genes. Estos marcadores situados fuera de los genes funcionan como una señal. Estos permiten identificar regiones específicas del genoma, permitiendo construir mapas genéticos del ADN de la planta. Este mapa genético lo que nos permite es ubicar genes importantes como los que le confieren resistencia a enfermedades, genes que le confieren mayor producción o genes con mayor calidad del fruto. Estos marcadores ubicados entre genes nos ayudan a localizar genes cercanos, ya que muchas veces identificar genes específicos es muy difícil y a la vez muy costoso. Aquí es donde entran los marcadores moleculares con función de señales. Cuando se detecta este marcador molecular es muy probable que el gen deseado esté cerca. Entonces esto nos permite seleccionar a la planta junto con el marcador que también es muy seguro que va a contener el gen, con las características deseables de forma más rápida y eficiente. Bueno, también pueden encontrarse en diferentes cromosomas. Al encontrarse en diferentes cromosomas, los marcadores no están ligados, es decir, que no se van a heredar juntos. Cada uno se hereda de manera independiente siguiendo las leyes de Mendel. Estos marcadores moleculares lo que permiten también es la construcción de mapas genéticos, pero esta vez de todo el genoma, ya que todos los marcadores están distribuidos por todos los cromosomas. Además de permitirnos el estudio de características que dependen de varios genes. Bueno, ¿por qué es clave conocer la localización genómica de los marcadores moleculares? Primera razón, por la identificación de genes. La ubicación del marcador nos indica si está cerca de un gen que controla una característica importante, como resistencia a enfermedades, alto rendimiento o color específico, etc. Cuanto más cerca esté un marcador de un gen de interés, mayor va a ser la probabilidad de que estos se hereden juntos, lo que se conoce como ligamiento genético. Segunda razón, la selección más eficiente. Bueno, al conocer la ubicación, se podrá seleccionar individuos con la versión deseada del marcador. La selección más eficiente es clave en la localización genómica de los marcadores moleculares porque permite optimizar el mejoramiento genético con una mayor precisión y rapidez.
Por ejemplo, la identificación exacta de genes clave es muy importante porque al localizar con precisión los marcadores dentro del genoma, se puede seleccionar directamente a aquellos genes que influyen en características deseadas. Otra razón es la reducción del tiempo del mejoramiento, ya que sin depender de la observación fenotípica, se aceleran los procesos de selección de organismos con los rasgos esperados. Otra razón también es que evita errores en la selección, ya que una localización precisa minimiza la posibilidad de seleccionar individuos sin la genética deseada, optimizando quizá los recursos disponibles. Por último, también facilita la combinación de genes beneficiosos. Bueno, la ubicación genómica permite diseñar cruces estratégicos para obtener poblaciones mejoradas con una mayor eficiencia. Otra razón también es el mapeo genético y genómico. Bueno, saber la posición de los marcadores es muy importante, ya que permite construir mapas genéticos de alta resolución. Estos mapas funcionan como carreteras del genoma que nos indican la distancia relativa entre genes y marcadores, algo que es muy importante para identificar y clonar genes responsables de rasgos quizá muy complejos. El diseño de herramientas de diagnóstico y de selección. Esto también es algo importante porque para desarrollar pruebas de marcadores moleculares, por ejemplo, quizá para diagnosticar enfermedades genéticas o para seleccionar variedades en plantas, se necesita saber la secuencia de ADN exacta donde se encuentra el marcador para poder diseñarlas. Y por último, evita el ruido genético. Entonces, hay que entender que no todos los marcadores son igual de útiles. Entonces, saber la ubicación podría permitirnos elegir aquellos que existen en regiones más estables y que tengan una fuerte asociación con el rasgo deseado. Entonces, esto podría evitar que se recombinen fácilmente o pues quizá no ser informativos. Clasificación de los marcadores moleculares. Marcadores de ADN. La definición es que los marcadores de ADN son fragmentos identificables de ADN que presentan variabilidad, es decir, polimorfismo, entre individuos, poblaciones o especies. Estos permiten analizar la herencia y la variabilidad genética, es decir, que no son afectados por el ambiente. Bueno, entre los marcadores de ADN más importantes tenemos el RFLP, polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Estos se usan para ver diferencias de tamaño de los fragmentos de ADN y para identificar variaciones genéticas entre individuos. ¿Estos cómo se usan? Se toma una muestra de ADN y se corta en fragmentos usando tijeras moleculares, llamadas enzimas de restricción. Estas enzimas lo que hacen es reconocer y cortar el ADN. Cuando se cortan los fragmentos pueden tener diferentes longitudes y esto es lo que nos permite identificar la variación que hay entre individuos. Otro de los marcadores es el RAPD, que es el ADN polimórfico amplificado al azar. Este marcador utiliza cebadores aleatorios. Estos cebadores son pequeñas secuencias de ADN que sirven como punto de inicio para que la enzima polimerasa, que es la encargada de copiar el ADN, comience a trabajar. Esto lo que nos ayuda es a identificar polimorfismos, o sea, los cambios, y amplificar los fragmentos de ADN. Bueno, otro marcador es el AFLP o polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados. Este marcador se encarga de combinar la digestión de ADN con enzimas de restricción y la amplificación selectiva de fragmentos mediante PCR. Estos marcadores permiten analizar un gran número de loci simultáneamente y es útil para estudios de diversidad y mapeo genético. El cuarto marcador es SSR o microsatélites o Simple Sequence Repeats. Estos marcadores están basados en la amplificación de secuencias cortas repetidas en tándem que son muy polimórficas entre individuos. Los microsatélites son ampliamente utilizados en estudios de diversidad genética, parentesco y también en construcción de mapas genéticos. Esto debido a su alta variabilidad y facilidad de análisis.
Por último tenemos el quinto, el SNP, polimorfismo de un solo nucleótido. Detecta variaciones de un solo nucleótido en la secuencia de ADN. Es el tipo de marcador más abundante y se utiliza en estudios genómicos, análisis de diversidad y mejoramiento genético. Su análisis requiere secuenciación o genotipado específico y permite estudios a gran escala. Además, entre los marcadores moleculares también se encuentran los marcadores bioquímicos, que son herramientas que permiten identificar diferencias entre organismos. ¿En qué lugar debe fijarse en el ADN? Generalmente se fijan en proteínas, especialmente en enzimas. Estos marcadores biológicos también se los conoce como isoenzimas, las cuales ayudan a identificar diferencias mediante procesos de electroforesis que separa las proteínas según su tamaño y carga eléctrica. Y pues por último, los marcadores basados en PCR, amplificación de ADN. La definición es que se lo utilizan en técnica de PCR para amplificar regiones específicas o aleatorias del ADN. Los tipos son la RAP, la AFLP y la SRR. Bueno, clasificación de los marcadores según el tipo de polimorfismo. Bueno, los marcadores se clasifican en dos tipos. Están los marcadores dominantes y marcadores codominantes. Bueno, los marcadores dominantes. Estos son aquellos que solo permiten detectar la presencia o ausencia de un alelo en un locus específico, sin diferenciar entre individuos heterocigotos y homocigotos. Un ejemplo sería un marcador RAPD, como lo tenemos acá, ya que este puede amplificar una región del ADN en algunos individuos, pero no en otros. Si el fragmento está presente, no se puede saber si el individuo es heterocigoto u homocigoto para ese marcador. Ventajas de los marcadores dominantes es que son útiles para analizar múltiples loci a la vez y pueden ser rápidos y muy económicos. Las desventajas podrían ser que estos no permiten distinguir entre individuos con una copia o con dos copias del alelo, lo que limita su precisión en estudios genéticos. Bueno, estos marcadores dominantes se clasifican en dos tipos, están el RAPD y AFLP. Bueno, el marcador RAPD en la mayoría de las fuentes es como el dominante, ya que este se basa en la presencia o ausencia de bandas y no diferencia entre heterocigotos de homocigotos dominantes. Y el marcador AFLP es un marcador dominante en su mayoría. Bueno, ahora los marcadores codominantes, estos permiten diferenciar entre individuos heterocigotos y homocigotos, ya que estos muestran alelos que están presentes en el locus. Un ejemplo serían los microsatélites los SNP, que son polimorfismos de un solo nucleótido. Esos son marcadores codominantes. Por ejemplo, si un individuo tiene dos variantes diferentes en un locus, ambas variantes serán detectadas. Entonces, las ventajas de estos marcadores serían que son más precisos y que permiten estudios más detallados de la herencia genética. Desventajas sería que su análisis puede ser un poco más costoso y más complejo en comparación con los marcadores dominantes. Estos marcadores codominantes se clasifican en tres tipos. Están RFLP, SSR y el marcador SNP. Bueno, el primer marcador RFLP es un marcador codominante clásico, ya que este permite distinguir homocigotos y heterocigotos. El marcador SSR es un marcador codominante y altamente polimórfico. Y por último, el marcador SNP es un marcador codominante, ya que permite identificar todos los alelos presentes en cada locus. Bueno, entre los marcadores moleculares más importantes son los microsatélites. Los microsatélites, también conocidos como SSR o STR, son segmentos cortos de ADN formados por una secuencia consecutiva de ADN de 2 a 6 pares de bases que se encuentran en regiones no codificantes.
Estas regiones no codificantes son partes del ADN que no tienen instrucciones para producir proteínas. Sin embargo, estas regiones tienen funciones principales como regular cuándo y cómo se activan los genes. Una región no codificante son los introns, que son aquellos que no contienen información para fabricar proteínas, pero que cuando el ADN se une al ARN para producir proteínas, los introns se eliminan y quedan los axones, que son los que forman las proteínas. Bueno, un ejemplo de microsatélites es en el caso de la yuca. Los microsatélites en este caso son herramientas esenciales para la identificación de QTLs. Estos QTLs son regiones del genoma que contienen uno o más genes que influyen en la variación de un rasgo cuantitativo, como el contenido de carotenos en yuca. Este ejemplo lo lleva a cabo el CIAT, quien ha realizado un mapeo de QTLs para localizar las regiones genómicas asociadas al contenido de carotenos en este cultivo. Gracias a esta investigación ha permitido la selección de clones de yuca con altos niveles de vitamina A, lo que permite introducirlos en diversos sistemas de cultivos que tienen un alto impacto directo y positivo en la nutrición de comunidades. Bueno, características de los microsatélites. La primera característica es el polimorfismo. Este presenta una alta tasa de mutación, lo que los hace muy polimórficos y muy útiles para diferenciar individuos. Otra característica es la herencia, ya que estos son codominantes, lo cual permite distinguir entre individuos homocigotos y heterocigotos para un mismo locus. Otra de las características es la neutralidad. Generalmente estos marcadores son neutros, es decir, que no afectan directamente la función de los genes. Por último, la característica de amplificación, ya que estos marcadores se pueden amplificar fácilmente mediante PCR, usando quizás cebadores diseñados para las regiones flanqueantes, lo que facilita su análisis. Bueno, ¿por qué los microsatélites son bien distribuidos en el genoma? Los microsatélites, como ya lo hemos mencionado, son pequeños trozos de ADN que se repiten muchas veces en el genoma. Entonces, ya que estos están formados por secuencias muy cortas, de 2 a 6 letras, por ejemplo, CA, CA, CA o GAT, GAT, y se encuentran por todo el genoma, tanto entre los genes como dentro de ellos, o sea, en intrones. La razón por la que están bien distribuidos es porque aparecen en casi todas las partes del genoma, no solo en una sola zona especial, y es por esta razón que se usan mucho como marcadores genéticos. Los microsatélites versus la RAPD. Las diferencias más importantes entre estos microsatélites y la RAPD son las siguientes: el tipo de marcador. Microsatélites son marcadores codominantes, es decir, que se puede distinguir entre heterocigotos y homocigotos y que son altamente polimórficos. La RAP son marcadores dominantes, es decir, que no puede distinguir entre heterocigotos y homocigotos. La reproductividad. Los microsatélites son muy alta reproductividad entre laboratorios y condiciones porque usan cebadores específicos. En la RAPD, baja reproductividad puede variar mucho según las condiciones del experimento. Bueno, en cuanto a la información que aportan, los microsatélites permiten identificar alelos por tamaño y cantidad de repeticiones, dando información precisa sobre la variabilidad genética. Y los RAP solo destacan presencia o ausencia de bandas sin identificar alelos específicos. Bueno, y por último, la facilidad de uso. Los microsatélites requieren conocer la secuencia para diseñar cebadores específicos. Y los RAP no necesitan conocer la secuencia del ADN, solo se usa un cebador arbitrario. Muchas gracias.